Y claro, como damos por hecho de que es el Estado, ese Estado paternalista el que nos tiene que enseñar a nosotros lo que tenemos que estudiar, Mm. ya dejamos nuestra responsabilidad individual a la hora de estudiar y aprender cosas aparcada. Sí. No van más allá. Llegan a Adam Smith y ya empiezan a temblar un poco. Lo que es la educación pública se crea en uno de los momentos más horribles de la historia de la humanidad, que es la Revolución Francesa. Entonces, no, es que la tecnología no me gusta. Bueno, ya, pero la inteligencia artificial, te guste más o menos, va a llegar a la educación. El profesor siempre está, y debes tenerlo presente, siempre está por encima de ti en el aula. Mm. Siempre. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Rompiendo Cadenas, un espacio de tertulia para dar valor a la enseñanza, la libertad y el mundo actual. Yo soy Mario, en este episodio nos acompaña Juan Navarrete Callejero, así que donde quiera que estés, te doy la bienvenida a Rompiendo Cadenas y comencemos. Bueno, lo primero, antes de todo, como siempre, bienvenido Juan, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? ¿Qué tal, Mario? Un placer estar aquí. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, lo primero, antes de nada, pues cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, todas estas cosas. Bueno, pues yo, como bien has dicho, soy Juan Navarrete, soy de Zaragoza. Nací aquí, tengo 23 años, prácticamente recién cumplidos en mayo, y soy graduado en Historia por la Universidad de Zaragoza. Y cuando terminé la carrera, que fue pues, el año pasado, me fui a Madrid a estudiar el máster de Economía de la Escuela Austríaca de Jesús Huerta de Soto, que seguramente todos tus Sí, oyentes lo escucharán sí. y lo habrán cursado seguramente también. Y actualmente, pues el año que viene voy a estudiar o voy a empezar los estudios de doctorado, Ujú. también pues en el ámbito de la Escuela Austríaca de Economía. Y soy el subdirector del Instituto Juan de Mariana, en el que tengo el inmenso honor de estar y trabajar y colaborar con ellos desde hace ya varios años. Y también pues escribo artículos de opinión en un nuevo diario digital, que es Diario Hércules, Ujú. que os recomiendo a todo el mundo que os suscribáis porque están haciendo un trabajo muy bueno. Y hoy por hoy encontrar diarios y en general sitios donde informarte de tanta calidad como Diario Hércules es complicado, entonces os recomiendo que lo leáis. Mm. No sabía que, no me había fijado que escribes ahí, porque yo ya lo sigo, realmente lo tengo ahí en la aplicación de Feedly, que es, no sé si la Ujú. conoces, aplicación Sí. de periódicos, que también Mm. recomiendo muy bien. Y sí, también lo sigo ahí, está bastante bien. O sea que 23 años, o sea, tú, Sí. lo que es envidia a Yamal a día de hoy ninguna, vamos, porque a los que peinamos canas 23 años nos queda tan lejos, Sí, sí, pero sí. muy bien, joder. Mm. Sí, Y digamos que soy un poco precoz para algunas cosas, sí, sí. sí, la verdad que mola esto de encontrar gente que lo tiene tan claro. Está bien Mm. esto de la vida, tener cosas bastante claras y Sí. tirar para adelante con ellas. Ujú. Está muy, muy, muy bien. Em, bueno, presidiste la Asociación Liberal de Estudiantes. Sí, sí. ¿Cómo es eso? ¿De qué iba la asociación y demás? Bueno, yo cuando entré a la universidad tampoco tenía muy claro mis ideales liberales. Ujú. Es más, yo cuando estaba pues en la ESO, más o menos, yo era, no te voy a decir del PSOE, pero sí que tenía el PSOE State of Mind, que se habla, ¿no? Hmm. Esa socialdemocracia que, bueno, como no sabes mucho de política, de ideales y tal, pues vas siempre a la mayoritario, a lo que te habla de en tu familia, tu padre, etcétera, ¿no? Claro. Pero cuando yo me meto en la universidad, empiezo a descubrir un mundo muy amplio, que es el mundo de la lectura. Sí. Y del cual podemos hablar después si quieres, ¿no? Porque yo estudié historia y en historia, pues el común de la gente que hay allí son gente de izquierdas, de extrema izquierda, marxistas y tal, ¿no? Ojo, que yo he hecho buenísimos amigos y independientemente de la ideología, están las personas, ¿no? Y eso está por encima de todo. Yo tengo amigos estalinistas, marxistas, maoístas y de todos los colores, ¿no? Pero cuando empecé la carrera de historia aquí en Zaragoza, empecé a leer mucho, ¿no? Y empezaron a cambiar un poco mis ideales. Y llegó la pandemia. Y con la pandemia, pues fue una excusa maravillosa para leer mucho también. Ujú.
Y con eso me creé una cuenta secundaria de Instagram, donde subía pues actualizaciones de los datos de la pandemia, cosas de política, libros que escribía, que leía. Y un día yo no tenía ningún conocimiento de que existía una asociación liberal de estudiantes en Zaragoza, porque todas las asociaciones estudiantiles que suele haber en las universidades suelen ser sindicatos de izquierdas, normalmente muy vinculados a otros sindicatos políticos, partidos políticos de la UGT, bien financiados por comisiones obreras, etcétera, ¿no? Entonces, un día me llamó un número de teléfono y yo digo, ¿quién es este? Y me llamó el que era, por el momento, Pablo Gargallo, el presidente de la Asociación Liberal de Estudiantes de Zaragoza, y me dijo que había visto mi cuenta de Instagram y que le gustaría conocerme y a ver si podía entrar en la asociación y ir a charlas, ¿no? Y ahí empezó todo. Estuve el primer año, pues acudía, básicamente lo que hace la asociación es hacer charlas, debates, además de presentarse evidentemente a las elecciones de las facultades, de la universidad, del consejo de estudiantes, etc., ¿no? Y pues yo acudía a las charlas y en ese mismo año Pablo me dijo que si quería formar parte de la junta directiva de la asociación. Y yo, por supuesto, iba a decir que era joven, pero sigo siendo tremendamente joven. Era más joven todavía que ahora. Y entonces dije que sí, que por supuesto que para mí era un honor. Entonces ya pues me metí en ese mundo de la política universitaria, que si bien está muy alejado de lo que es la política normal que todos podemos ver, ya metiéndote en la política universitaria ya puedes ver lo absolutamente abominable que es, a mi juicio, la política en general. Solo viendo lo que es la política universitaria, que no tiene, insisto, absolutamente nada que ver. Y pues bueno, estuve en la junta directiva, organizamos un acto con Jano García, con Fernando Díaz de Villanueva, o sea, organizamos actos en los que venían 300 o 400 personas, que para tener, pues yo qué sé, 18, 19 años, pues era un logro del cual me siento bastante orgulloso, la verdad. Y después al año que viene, al año siguiente, me presenté a las elecciones de la presidencia, porque allí pues tú te postulas como candidato, hay unas elecciones entre todos los miembros de la asociación y te votan, ¿no? Y yo salí elegido, y de ahí empecé mi andadura en el mundo liberal más profundamente, y a través de la presidencia de la Asociación Liberal de Estudiantes también pues conocí el Instituto Juan de Mariana, y ahí es donde empezó todo, digamos. Claro, ahí es donde vino ya lo duro, ¿no? Exacto. Claro. Ah, bueno, pues qué guay. La verdad es que a día de hoy ya, bueno, esto es de hace muchos años, ¿no? Obviamente. Pero sí que es verdad que a veces la universidad, cuando es una cuestión de política, es un sitio muy duro de una rabiosidad, a lo mejor muy Sí, que no ves totalmente. en la calle normal, que no lo ves en la gente adulta que está trabajando, que Sí, siempre hay de todo, pero... Y además lo que más me sorprendió a mí es que la Asociación Liberal de Estudiantes, justo un año antes de que yo la conociera y entrara, ganó las elecciones al Consejo Estudiantil de la Universidad de Zaragoza por una amplia mayoría. Las elecciones. Sí, Claro, entonces cuando yo vi esto, digo, pero yo si pensaba que en la universidad eran todos rojos. Porque, claro. claro, yo veía mi ambiente y tal. Y lo que te encuentras al final es que la universidad, si bien hay mucha gente que evidentemente son de izquierdas, porque la juventud tiende a ser más revolucionaria, mucho más, no sé, inconformista, ¿no? Que no está del todo mal, pero depende cómo canalices, porque puede ser igualmente inconformista siendo liberal o libertario, ¿no? Claro. Pero claro, yo me di cuenta de que en realidad había mucha gente en la universidad que era liberal pero no lo sabía. Y eso es lo que Pasa, eso... mucho. Y dice, joder, es que yo en realidad no soy marxista, pero tampoco soy de derecha tradicional. Entonces yo pues veo un partido, o sea, voy a un sindicato de estudiantes o una asociación liberal de estudiantes que quieren eliminar burocracia, que quieren desregular un poco todo, que quieren libertad de expresión, etcétera, etcétera. Digo, pues joder, pues me siento bastante conforme con sus ideas y les voy a votar, ¿no? Entonces, tú tampoco te has considerado liberal, porque igual ni siquiera sabes lo que es, pero sí que te sientes atraído a esas ideas, ¿no? Entonces yo vi que la universidad
No sé si la de Zaragoza es algo diferente comparado con otras, pero sí que había una mayoría liberal y que lo representó en las urnas y que seguramente no era consciente de ello. Claro, sí, eso se ve muchas veces, porque la libertad de expresión también es algo que a la gente le gusta mucho lo de decirlo, ¿no? Ujú. Libertad de prensa y tal. Lo que pasa es que acaban como siempre la gente acaba teniendo como esa especie de miedo, ¿no? De a ver si van a decir algo que no está bien. Sí. Y claro, y acaban echándose para atrás, pero sí, al final es que la gente agradece la libertad y cuanto menos tienes, más la echas de menos. Es una cosa, es Ujú. una cosa Mm. muy así, la verdad. Y, y bueno, ¿y por qué historia? ¿Por qué le diste historia? Yo siempre, yo lo había tenido claro siempre durante toda mi vida. Yo desde muy pequeño leía libros de historia, llegaba del colegio y me iba a casa a ver documentales de historia de la Segunda Guerra Mundial, del Imperio Romano, tal, cosas de lo típico, ¿no? Que hace mucha Mm, gente. Y yo tenía muy claro de que si entraba a la universidad o si iba a estudiar algo, era algo que me gustara. Porque digo, voy a pasar 4 años, 5, 6, los que sean, de mi vida estudiando esto y dedicándome a esto. No puede mm, ser que me dedique 4, 5, 6 años de mi vida a algo que no me gusta. Porque entonces estoy perdiendo el más valioso que tiene el ser humano, que es el tiempo. Y de sí. lo cual no se puede recuperar uno. Entonces yo tenía tremendamente claro que quería hacer historia, a unas sabiendas de que era una carrera, bueno, que es una carrera que tiene Sí. pocas salidas laborales Mm, y que es complicado labrarte un futuro una vez te has sacado la carrera, ¿no? Podía haber hecho, además tuve buena nota en la selectividad y podía haber elegido, pues yo qué sé, derecho, economía, DADE, cualquier tipo de carrera así que dices, joder, parece que está estudiando algo más, ¿no? mm, Pero yo siempre lo tuve clarísimo de estudiar algo que me apasionara porque no concebía el estudio como algo fuera de la pasión. mm. Entonces bien, vamos, que te fue una cosa más fue de Muy corazón, vocacional, digamos, sí. ¿no? Eso es, eso es. Claro, eso está bien. Y supongo que historia es algo que te ha ayudado, digamos, a la hora de irte enfocando en cuanto a ideología. Supongo el hecho de buscar, vamos, hay Mm, historiadores para todo, obviamente, Sí, pero bueno. lo curioso de los historiadores Mm, es que, por lo general, o suelen ser muy de izquierdas, muy marxistas, o de extrema derecha. Entonces, historiadores libertarios o que se encuentran en el medio de esos dos movimientos es un poco complicado encontrarlos. No sé por qué. O sea, yo creo que de facto son la mayoría marxistas o de izquierdas, entonces los de extrema derecha surgen como reacción a esos, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos como entre medio de los dos. Pero sí que es cierto que el estudio de la historia te ayuda muchísimo a entender una cantidad de cosas que la gente no es consciente. Es decir, tienes una visión general brutal de absolutamente todo, ujú. porque además la carrera de historia es muy multidisciplinar, porque estudias pensamiento político, filosofía, economía, antropología, geografía, o sea, estudias un montón de Claro. cosas que no vas a tocar en otras carreras, ¿no? Mm, Y sí que es cierto que, claro, yo veía que había un sentimiento mayoritario marxista en mis clases, en los profesores. Joder, un profesor mío, es más, mi profesor de pensamiento político venía con la camiseta con la cara de Marx. O sea, que joder. no es que fueran así escondiéndose, no, es que lo, lo- No. lo decían y le daba igual. Es más, creo que Tampoco era. está mal visto, al parecer. No, y ojo, y yo defiendo perfectamente que puedas hacerlo, ¿eh? No tengo ningún tipo de Siempre. problema, faltaría más. Em, Sería algo más estético que ideológico, que me gustaría que fuera con otra ropa. Mm, Pero claro, sí que vi que había mucha gente de izquierdas y que normalmente la visión de la historia que te dan en la universidad es de facto marxista. ujú, Entonces, tú empiezas a leer otras cosas y dices, joder, esto en la carrera me lo han enseñado diferente, voy a ir por aquí a ver qué puedo encontrar, ¿no? ujú. Y sí que es cierto que historia, lo mejor que tiene, yo creo, es que es una carrera que, si te gusta, claro, como todo, tienes que leer muchísimo, muchísimo. Entonces,
tú en cuanto empiezas a leer, aunque sean cosas marxistas o cosas no libertarias, empiezas a encontrar otras cosas, porque de un libro te vas a otro, de un autor te vas a otro, empiezas a abrir un mundo de posibilidades que evidentemente la carrera de historia sí que me ayudó a encontrarlo, por supuesto. Y en la propia carrera ya te enfocaban a diversos tipos de pensamiento A o ver, era claro, complicado. O sea, si tenías que leer de Rothbard, tenías que irte tú a buscar a Rothbard sí, o no, por pasaban por supuesto. encima y te lo nombraban o cómo fue la cosa para ti. El único autor austriaco Hmm, que se ha mencionado en toda la carrera es Hayek, por el hecho de que es un premio Nobel. claro, Y claro, y no puedes dejar de poner a un premio Nobel y más tan brillante como era Friedrich Hayek. claro. No quiero decir que todos los profesores de la Universidad de Zaragoza que me hayan dado clase a mí sean marxistas, porque estaría Hmm, mintiendo, pero sí que es cierto que una gran mayoría, una amplia mayoría, si bien pueden que no sean marxistas per se, sí que son socialdemócratas del PSOE. Y aunque sí. no tengas una visión marxista de la historia Ujú. tradicional, que ojo, que hay historiadores marxistas brillantes. Sí, Es sí, más, sí. yo, gran parte de lo que he aprendido de historia es a través de historiadores marxistas. Hmm, Y lo que pasa es que el hecho de que sea socialdemócrata del PSOE y no un marxista formado en historia realmente, historia marxista, hmm, sí que ya hace que tengas un sesgo obvio al narrar la historia, ¿no? Y claro. evidentemente, pues ahora, pues con el movimiento de historia de las mujeres, etcétera, etcétera, pues obviamente es el sesgo es brutal en la carrera. Si bien hay Hmm, profesores que también tiran para el otro lado, lo que pasa es que los profesores del otro lado te suelen enseñar una historia mucho más objetiva. No tanto se van a. O sea, el historiador que es más de derechas o más liberal, no hmm, te suele enseñar una historia súper de derechas, súper liberal, sino una historia muy aséptica, claro. mucho más acercada a la objetividad, que Hmm, es en realidad lo que se debería pedir, ¿no? Pero sí que claro. evidentemente el sesgo izquierdista en la carrera está ahí, claro. Hmm, Y de hecho, yo en la asignatura de Historia Económica me dio por hacer un trabajo de Menger, de Karl Menger, hacer un resumen. Nos dijeron, tenéis que coger un libro del siglo XIX hmm. de un economista y hacer un resumen, ¿no? Y yo dije, pues los principios de economía política de Karl Menger. Porque yo creo que es el libro de economía que más me ha enseñado de toda vamos, de toda mi vida. Y, y se lo dije al profesor, el profesor conocía a Karl Menger, pero me dijo, sí, sí, claro, puedes hacerlo tal. Y luego también nos hicieron un trabajo que era muy divertido, yo creo que estaba mal enfocado, pero era muy, muy, muy chulo. Y se trataba que cada uno de nosotros en clase éramos un personaje histórico de un momento en concreto. Ajá. Y abrían un foro. Y nosotros teníamos que hablar como si fuéramos ese personaje en concreto. Como hacer el rol, ¿no? De ese Exacto, personaje. exacto. Claro. Pues yo qué sé, había uno que hacía de Stalin o de Lenin y decía, pues vamos a ir a la revolución, tal, y otro le contestaba, y Churchill le contestaba, y Mussolini le contestaba, ¿no? Claro. Entonces yo hice de Mises. Ah, Y claro. yo dije, voy a hacer de Mises, claro. Yo contestaba a la gente y yo estoy convencido de que, no sé si el 90, pero el 70% de la gente que estaba en mi clase no conocía a Mises. Claro. Entiendo que el profesor sí, claro, Ujú. pero claro, meter a Mises ahí contestando a Churchill o a Lenin fue un invento curioso. Sí. Está muy bien. Supongo que eso también te ayudó bastante a la hora de ejercer ese ejercicio en particular te debió ayudar bastante a la hora de tener ciertos debates sobre ciertas cosas políticas con Sí, alguien de izquierdas, entiendo, porque a mí, o sea, el ambiente en clase siempre fue muy bueno, no había debates encarnizados de mm, política, de fascista, tal, no sé qué. De todas maneras, porque seguramente yo era el único liberal de toda la clase, de, yo qué mm, sé, de 80 personas que estábamos en la promoción. mm, Pero yo sí que echaba de menos en la carrera más debate, muchísimo más debate, porque mm, la mayoría de las clases eran clases magistrales y después, cuando había un par de profesores, uno de ellos era Diego Gaspar Celaya, que pese a ser un profesor muy de izquierdas,
fue uno de los mejores de la carrera de lejos, porque nos dejaba mucho hablar y nos daba mucho pie a debatir en clase. Y, por ejemplo, trajo un texto de un autor que decía que Vox era fascista, ¿no? Y dijo, vamos a debatirlo en clase, sí, eso, ¿no? Porque estábamos dando el fascismo en clase. El problema es que cuando empezábamos a debatir en clase, éramos 4 los que hablábamos. 4. Claro. Y además, esos 4 como que lo hacían con reticencias y con un poco de miedo al no confrontar de verdad. Al decir, oye, lo que tú estás pensando, yo creo que es incorrecto y está mal. Por esto y esto y esto. No era, bueno, pues yo pienso, tal, no sé qué. O sea, como que hay mucho miedo a debatir en clase y hablar en público en general, ¿no? Y entonces, porque quizá te señalen, puede ser por algo así, puede ser. a mí me daba igual que me señalaran. Sí. Es más, todo el mundo sabía que yo era liberal o yo era libertario, no era de izquierdas. Y yo lo decía en clase. Es más, si la gente me tenía muchísimo más respeto por eso que por cualquier otra cosa. Y yo cuando debatía en clase o cuando hablaba en clase, yo decía las cosas como yo pensaba. Y en ningún momento se me tacharon de nada, porque yo siempre he sido muy, muy educado a la hora de debatir, como creo que hay que ser. Pero sí que echaba de menos mucho debate en clase, y más en asignaturas que da pie a tanto debate como el origen de las ideas políticas, historia económica. Claro. O sea, son unas asignaturas que dices, joder, esto se podía hacer prácticamente evaluar a la gente a cuestión de debates. Claro, sí. ¿Y la política dentro de historia abarcó mucho o fue momentos muy puntuales? Sí que hay varias asignaturas de política, sobre todo hay 2. Una en el primer curso que te habla de filosofía política, es decir, te hablan pues John Stuart Mill, John Locke, Marx, etcétera, pero pinceladas muy básicas. Y luego sí que tienes un par de asignaturas más, que es el origen de las ideas políticas, que te habla de el fascismo, el comunismo, el liberalismo, etcétera. Pero claro, el liberalismo clásico. O sea, sí. no van más allá. Llegan a Adam Smith y ya empiezan a temblar un poco. Claro. Y luego ya lo siguiente es prácticamente Adam Smith y ya neoliberalismo de Reagan y Thatcher. O sea, sí. no tiene una visión muy amplia. Y luego sí que tienes movimientos, otra asignatura que era movimientos políticos, que te hablaban pues de feminismo, el movimiento de los años 60, etcétera, sí. etcétera, ¿no? O sea que sí que se toca bastante la política, y aunque no sea en asignaturas específicas, evidentemente cuando estás dando un acontecimiento histórico de la política, por lo menos cuando surge, tienes que hablar, claro. Claro. Hay una pregunta que me gusta mucho preguntarla, es, ¿tú crees que la carrera es muy larga? ¿Demasiado larga? ¿Tú crees que a lo mejor uno puede estudiar historia de otras maneras? Porque a mí una cosa que me gusta enfocar es el hecho de que un poco la educación pública como que está un poco sobre obligada, digamos, en el hecho de... Sí. A lo mejor te es mejor 2 años bien dados con X y luego irte especializando en partes muy particulares, que a lo mejor pues tiraste 5 años de una estudiando absolutamente todo que no tienes ninguna necesidad. ¿Tú cómo lo des desde tu experiencia? Yo te diría que hay un poco de todo. Es decir, creo que hay carreras que tenían que ser mucho más cortas. Creo que hay carreras que deberían dejar de existir porque son inútiles. Ejemplo, periodismo o marketing. Me parecen carreras inútiles. Sí. Y luego creo que hay carreras como historia, que creo que debería ser incluso más larga. Porque en 4 años, o sea, estamos partiendo de la base de que no puedes estudiar toda la historia de la humanidad porque es inabarcable, etcétera, ¿no? Pero sí que es cierto que la antigua licenciatura de historia antes era 5 años. Y ahora la han rebajado a 4. Pero yo creo que 5 años de la carrera de historia sería lo mínimo para tener una visión amplia. Porque si la Segunda Guerra Mundial en la carrera de historia no la das. No la das. La Primera Guerra Mundial la llegas a tocar un poco. La Guerra Fría, olvídate. La Guerra de Vietnam, olvídate. La Guerra de Corea, olvídate. O sea, todo lo que es historia contemporánea, olvidado completamente. O sea, un estudiante de historia sale de la carrera de historia sin saber las bases del conflicto de Israel y Palestina.
¿Y crees que sería necesario aprender también eso? O que yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, pues yo a lo mejor no, sí, una cosa muy por encima de todo, Mm. pero a lo mejor a mí lo que me apetece más es estudiar, pues, en Egipto. Entonces, También es cierto. especializarme ahí con eso, por ejemplo. Sí es cierto que independientemente de los años que sea la carrera de historia, ya sean 4 o 5, Hmm, yo tengo la visión de que si has llegado a cuarto de historia hoy y no sabes nada de la Segunda Guerra Mundial, es culpa tuya. Porque si te gusta la historia, lees cosas de historia y lees cosas de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, claro. que la carrera de historia, o sea, y eso es muy paternalista y muy estatista, el hecho de que yo voy a ir a una carrera y me van a enseñar todo lo que tengo que aprender, todo lo Sí. que debo aprender. Y claro, como damos por hecho de que es el Estado, ese Estado paternalista el que nos tiene que enseñar a nosotros lo que tenemos que estudiar, Hmm, ya dejamos nuestra responsabilidad individual a la hora de estudiar y aprender cosas aparcada. No lo claro. hacemos, porque confiamos en que papá Estado, en la carrera, en alguna asignatura, nos nombrarán eso que debemos aprender. Pero no es así. Hmm, Tú si te metes a alguna carrera, me da igual si es física, derecho, historia, lo que sea, además de lo que te dan en clase, hmm, de lo que más deberías aprender es de tus lecturas individuales. Y yo durante 4 años en historia he aprendido infinitamente más leyendo por mi cuenta, hmm. si bien muchos de esos libros son recomendaciones que me daban en la carrera, que en la propia carrera. Claro. Esto quiere decir que puedes aprender o puedes aprender historia por tu cuenta únicamente. Y yo creo que no. Porque más, o sea, historia sí, pero lo que te dan o lo que te enseñan en la carrera es sobre todo, te enseñan a ser historiador, que es diferente. Te enseñan metodología, te Hmm, enseñan qué es la historia. hmm, Luego hay gente que lee muchísimo en su casa y seguramente sepa infinitamente más de historia que yo. Hay muchísimos así, sobre todo en sí. historia, porque es una materia a la que pues, a la gente le gusta mucho leer, ¿no? Hmm, Mm, pero sí que es cierto que la gente debería querer aprender más por su cuenta. Y por las recomendaciones que le hagan en la carrera o por propia... hmm. o porque les haya picado el gusanillo de la materia que están estudiando. Está guay que me hayas hablado de eso porque es una cosa que tenía ahí. Digo, más tarde le pregunto de esto. De sobre derecho. Claro, yo vengo de los 80, vengo de Mm, otra forma de estudiar y demás. claro. ¿Crees que. Claro, en qué nivel. Bueno, tú has dicho ya, ¿no? Que sobre todo en la carrera de historia te enseña a ser historiador, Mm, metodología, a lo mm, mejor enfoques, formas de trabajo, mm, como preparándote un poco para ganarte la vida de ello, eso aparte es. de de Mm, todo el volumen de libros y tal, para que sepas cosas, obviamente. mm, Em, a día de hoy, con la inmensa acceso que hay a la información tan descomunal, que es mm. a todo, además muchos enfoques, mucho tal, eh, ¿en qué lugar pone eso a la universidad fuera de la metodología? Porque claro, a ver, Sí, yo es puedo una tener buena 40 pregunta. años y haberme tirado toda la vida leyendo tal. ¿En qué lugar pone a una carrera como? O sea, a lo mejor FP, a veces tengo esa intuición de que a lo mejor formación profesional acaba ganando un poco en ese sentido, Mm, desde mi punto de vista, ¿eh? No quiere decir que vaya a ser mm. así, y cada uno tal. ¿Tú cómo crees que deja eso a la universidad? Si la universidad se supone que era el centro, bueno, a lo mejor más social, ¿no? Donde surge más debate, como has dicho tú, ese tipo Mm. de cosas. Mira, yo creo que, y esto es la misma pregunta se le hicieron a Antonio Escotado. Ah, mira, qué pena que no le hayas hecho. Un día se le hicieron a Antonio Escotado. Hmm, Y la pregunta más en concreto era, ¿cree usted que la universidad está condenada a desaparecer? hmm. Y dijo que sí, rotundamente, porque todo el conocimiento de la humanidad está aquí. En el móvil, claro. Todo, Todo. absolutamente todo. O sea, la biblioteca de Alejandría es un chiste comparado con lo que tenemos en Sí, Google. sí, Un sí. absoluto chiste. Em, yo creo que la universidad no va a desaparecer, pero va a tender a transformarse, Ujú, si no es que lo está haciendo ya o si no es que lo ha hecho ya. Y la universidad, tal como lo conocemos, de un sitio al que ir a aprender, se va a acabar.
Claro. Yo hace muy poco escribí un artículo para Hércules que lo titulé El triunfo de la mediocridad, criticando un poco lo que es la visión universitaria, ¿no? Porque sí que yo creo que la universidad hoy se ha convertido en una guardería de niños grandes. Y en una guardería de niños grandes que tiene una máquina expendedora de títulos. Y la Sí. gente no va a aprender a la universidad. La gente no va a aprender a la universidad. Porque si la gente fuera a aprender a la universidad y fuera con pasión por el conocimiento, habría un tercio de las personas que hay hoy en día. Un tercio. Porque se ha mantenido una visión en la sociedad hoy que parece que el que no tiene carrera universitaria es que no ha triunfado en la vida. Y no es así. Y se están dejando oficios de toda la vida: carpintero, fontanero, electricista, albañil, yo qué sé, taxista, camionero, cualquier cosa no intelectual, porque luego entras a la universidad y me vas a decir tú si son cosas intelectuales o no. Pero se ha abandonado todo eso porque parece que no tiene prestigio y parece que si eres fontanero o carpintero has fracasado en la vida. Y eso es un auténtico desastre y un auténtico fracaso como sociedad. Hemos fracasado como sociedad en ese sentido. Porque la universidad, o sea, yo, la mayoría de la gente, a mí me gustaba mucho ir a las cafeterías de las facultades, de distintas facultades, porque yo no tuve, entre otras cosas. Es más, yo estuve porque la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza estaba en construcción en el momento en el que yo fui, y yo estudié prácticamente toda la carrera en un edificio prefabricado. Ah, bueno. Frío terrible en invierno, Sí. calor En Zaragoza, terrible en además, verano. madre mía, que ahí. Zaragoza, que tiene un clima tropical maravilloso. ¿Es verdad? Entonces, a mí me gustaba mucho ir por las facultades y conocer a gente de muchas. Encima, como estaba en la Asociación Liberal, pues conocía a mucha gente de muchas carreras distintas. Claro. Y yo, cuando hablaba con ellos, no veía absolutamente ningún tipo de pasión por lo que estaban haciendo. Simplemente era. O sea, en la universidad se ha Como un convertido. trámite, ¿no? Exacto, era la palabra que quería decir. La universidad se ha convertido en un mero trámite. Y en el momento en el que la universidad se convierte en un mero trámite y no en un sitio donde ir a debatir, conocer y aprender, pues hemos fracasado por completo, claro. Claro. Y. Claro, eso obviamente que estoy bastante de acuerdo contigo, aunque no tengo la experiencia que tú tienes, obviamente, pero sí que me da un poquito esa impresión. Obviamente, a partir de ahí, un título universitario tiene una importancia relativa. Relativa, no que no la tenga, sino relativa. Sí, no, o sea, es que ya hemos llegado a un punto en el que prácticamente tener un título universitario no significa nada, porque no tiene un valor. Claro. O sea, hemos aumentado tanto el número de títulos universitarios que ya no tienen valor. O sea, el valor lo marca. Uno de los motivos que marcan el valor es la escasez. Y en el momento en el que ya no hay escasez de títulos, pues no tiene ningún tipo de valor. Antes, Claro. no sé, es que tampoco te digo hace 50 años, pero hace 30 años o hace 20 años, tener un título universitario era un signo de respeto y de prestigio. Decir, joder, este tío es ingeniero, o este tío es abogado. Sí. Hoy, joder, es que pegas una patada y te salen 500. O sea, Sí, claro. no tiene ningún tipo. Claro, y eso ha hecho que para diferenciarte de los demás, además del título, tengas que sacarte 2 máster, tengas que tener 3 idiomas, 4 cursos, no sé qué tal. Claro. Y es un cursus honorum de títulos que llega ad infinitum. Y claro, te encuentras con que tienes 40 años, 25 millones de títulos y estás en el paro. Claro. Sí. Y mientras el que ha estudiado una FP de fresador o de, yo qué sé, de fontanero, pues está trabajando cobrando 3.000 pavos. Sí, hace 20 años que está trabajando, ya tiene la casa pagada y todo lo demás, claro. Y claro, y te quedas con una cara de, joder, macho, he aprendido un montón, tengo un montón de cursos y no tengo trabajo. Pues es que, igual que tú, millones de personas, por eso no tienes. Claro, es la verdad que es una movida. Siguiendo por aquí, claro, entonces tú cómo enfocas una metodología como puede ser el homeschooling. Digamos, tú
enfocado de otra manera. ¿Tú verías bien, por ejemplo, que, que yo de repente fuera a la universidad y dijera, hazme un examen, hago el examen, lo apruebo y me des un título? En la universidad de hoy. Sí, por ejemplo, o sea, cualquier cosa, o sea, ir directamente a los exámenes y decir, mira, no tengo interés Hombre, ninguno a ver, en tal y como está el siglo XXI montado, o sea, que puedo eh, acceder a todo y no necesito... yo tengo gente en la carrera, incluso muy amigos míos, Ja, de que no han ido a clase prácticamente ni un día en 4 años. Y, claro, se han sí, sacado- eso y- también. y son historiadores, Sí, igual que sí, yo. Igual claro. que yo. Y iban solo a los exámenes. Sí, sí. Solo a los exámenes. Entonces, claro, o sea, por supuesto que se puede. Otra Hmm, cosa es que, o sea, siempre ha habido gente inteligente. Oye, pues si te sacas la carrera sin ir ni un día a clase, joder, ole tus huevos. sí. O sea, eres, no sé si muy inteligente, yo creo que eres Hmm, muy tonto porque has gastado 4 años de tu vida en tener un título y no sabes nada, pero sí que eres espabilado. Eres sí. espabilado. Y la gente espabilada normalmente suele triunfar en la vida, más que la gente inteligente a veces. Ujú, Pero sí que yo les echaba la bronca de, muy bien, tienes el mismo título que yo y vale lo mismo y a ojos de una persona que nos vea y no nos conozca somos iguales, hmm, pero creo que has perdido 4 años de tu vida ujú. y que no vas a poder volver a recuperar. Ok, Ahora bien, dime, dime. que puedas sacar una carrera solo yendo a los exámenes y yendo a clase, pues si puedes, perfecto. El, Ujú, el problema es la motivación que te ha llevado a hacer esos exámenes. ¿Es porque claro. quiero aprender o, yo qué sé, a ser un abogado o quiero aprender historia o voy a hacer únicamente los exámenes para tener el título porque es lo único que va a servir de ese trámite universitario? Hmm. Sí, yo creo que obviamente sí, quien enfoca así, obviamente lo único que necesita es el título. Hmm. ¿Para qué? Pues hombre, supongo que cada uno pues tendrá sus razones. Generalmente es porque te da puntos para ser funcionario y ascender. Sí. Ah, que Claro, es son que claro. las universidades se han convertido en escuelas de funcionarios enormes, Sí, gigantes. sí, sí. Em, Sobre todo yo lo veo en la carrera de historia, bueno, que es más evidente, ¿no? Porque la mayoría van enfocados a ser profesores. Sí. Por no decir prácticamente todos. Pero tú ves alguno de la carrera de historia y le hablas de algo que no sea estar cerca, más o menos cerca de la administración pública o en la administración pública y te Hmm, miran con la mirada de las 1.000 yardas de me estás hablando de un abismo negro hmm, del mundo privado. Oye, pues hay gente que se está ganando la vida como Javier Rubio de Academia Play, que se abrió un hmm, canal de historia maravilloso hmm, y que se dedica a ello y vive de ello. O sea, ¿por qué no vamos a poner en la mesa proyectos de manera privada para enseñar historia de manera privada como el que ha hecho, por ejemplo, Academia Play? ¿Por qué no? hmm. Porque la Sí, o gente tiene muchísimo incluso. miedo al fracaso, porque nos ha enseñado de que en la vida no se puede fracasar y la vida es un fracaso en sí mismo. Es decir, si no fracasas no vas a aprender y la vida nos ha enseñado, la sociedad civil nos ha enseñado, de que hagas lo que hagas, no fracases, porque si fracasas ya no te vas a poder volver a levantar, ¿no? Y el Hmm, hecho de ser funcionario es una manera de triunfar en la vida. sí, muy, muy Por- bien visto, sí. No, no, La verdad es que sí. o sea, parece que el hecho de ser funcionario es no has fracasado y no vas a fracasar jamás en tu vida. Hmm, Y entonces tienes un sueldo, tienes un puesto fijo, tienes unas vacaciones fijas y ya lo demás es vivir. Por mucho que odies tu trabajo y sea una auténtica basura y no tengas vocación por ello, da igual. El hecho es de que no has fracasado. hmm, Lo de ser triunfador ya no se lleva. Ahora se lleva lo de no fracasar. hmm. Y Le, eso es voy- muy triste. Le voy a enviar este extracto a mi madre, que con 40 años me sigue enviando el BOE. Dice, mira, 30.000 plazas más. Digo, que no quiero. Sí, sí, no, no, no. No, pero es Sí, que sí. o sea, es inevitable, claro. Tú ves Sí, sí. sueldo fijo, un trabajo fijo para toda la vida, Sí. vacaciones, en un trabajo que, joder, si eres profesor, pues más o menos te puede llegar a gustar. Obviamente es tentador, claro. Sí, sí. O lo que, aunque no seas profesor, que seas otra cosa, simplemente Ojo, y no, te permite ascender y empezar en un nivel que no sería claro. el más bajo. Y no digo que, Mm, y no digo que todo el mundo que se dedique a ser profesor universitario
o porque igual yo seguramente en un futuro lo voy a ser, cuando acabe el doctorado, ¿no? Pero no quiero decir que todo el mundo que se dedique a ser profesor universitario o profesor de secundaria esté ahí porque tiene un puesto ya para toda la vida. Hay gente que tiene vocación y es profesor que ha estudiado, yo que sé, magisterio y es profesor de infantil o profesor de primaria y lo hace por vocación. Me parece maravilloso. Pero yo creo que la mayoría de la gente que está ahí no lo hace por vocación. Claro. Y eso es un problema. Y el hecho de que sean funcionarios y el hecho de que sea administración pública hace que elimine el gran porcentaje de personas que lo harían por vocación. Y que en el mundo privado sí que se hace. Porque tú no te montas una empresa por obligación. O sea, tú te montas una empresa por vocación y porque crees en el proyecto que estás haciendo. Claro. O sea, que en la administración pública, pues evidentemente no. Un porcentaje es muchísimo más pequeño. Sí, eso es lo que, volviendo a lo que decías antes del fracaso y demás, a mí siempre me gusta el ejemplo de Estados Unidos, que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, como Sí. todo el mundo, pero sí eso de, mira, fracasar no es nada, o sea, Sí. es más, ya tengo eso y mi Claro. objetivo está mucho más adelante y me caeré 23 veces, pero me caigo para hacerme más fuerte también. También, o sea, a mí tampoco me gusta el pensamiento típico de frasecitas en tazas de si te esfuerzas vas a conseguir todo lo que quieras. No, tampoco es así. Porque yo, por mucho que me esfuerce en ser astronauta, no lo voy a conseguir jamás en la vida. Claro. Y tenemos que enseñar a los niños desde pequeños de esforzaos, trabajad mucho en lo que pensáis, pero no penséis que por trabajo y esfuerzo las cosas van a llegar. ¿Que es más probable que lleguen? Por supuesto. Ahora bien, eso de si te esfuerzas y trabajas vas a conseguir lo que quieras en la vida y vas a ser lo que quieras en la vida, no. Porque luego lo que encontramos es una masa de frustrados brutal. Sí. Porque hay gente que se mata a trabajar y gente que se esfuerza muchísimo y no ha llegado. Y dice, joder, pues a mí me habían dicho que haciendo esto y esto iba a llegar a lo que quisiera. Y digo, no, porque hay gente que tiene unas aptitudes concretas, hay gente que tiene, suerte. Azar. También. Es que eso está ahí. O sea, el azar está ahí. Si te toca la lotería y la administras bien y vives para toda la vida. Es que. Sí, eso hay un podcaster que yo sigo, bueno, una persona que se dedica a emprender mucho, que precisamente en marketing digital, se llama Joan Boluda, no sé si tú lo conoces. Pues él siempre dice que para crecer pues hay 3 caminos, o el tiempo, o el dinero, o la suerte. Eso o sea, o le echas muchas horas, o tienes un espaldarazo detrás de mucho dinero, o te ha venido la suerte. Mira, has hecho algo, resulta que a todo el mundo le gusta, y a vivir. Eso es. Y bueno, pero bueno, eso no quita que tienes que estar ahí también, tienes que tirar para adelante. Sí, en España como que hay esa sensación de que me lo tienen que poner fácil, porque porque me lo tienen que poner fácil, y no es así. Y con respecto al tema de la educación, en tu experiencia en la universidad, ¿cómo ves el hecho, supongo que no bien, pero bueno, también, el hecho de que tenga que ser el Estado el que vaya diciendo lo que tienes que estudiar y lo que no tienes que estudiar? ¿Tú crees que eso merma, es algo malo también para los profesores, a lo mejor tenerles tan encorsetados de por aquí? Esto es lo que tienes que hacer. Por supuesto. O sea, a ver, yo soy anarquista. Me considero anarquista, entonces pienso que el Estado evidentemente no tiene que tener ningún papel en la sociedad y muchísimo e infinitamente menos en la educación. Porque lo que nos enseñan, o sea, la educación pública tiene un fin concreto y es hacer estatistas. Sí. Más o menos, pero pensar en la visión estatista. Es decir, hacer personas que piensen que más allá del Estado no hay otra cosa. Independientemente del partido que votes. Pero un poco más fascismo, ¿no? No, totalmente. Totalmente, sí. La universidad pública, lo que es la educación pública, se crea en uno de los momentos más horribles de la historia de la humanidad, que es la Revolución Francesa. Sí. Y tenía una visión en concreto, y Napoleón tenía una visión de la educación en concreto, que era crear gente con la visión republicana, revolucionaria de la Revolución Francesa y crear estatistas. Que hoy ha cambiado mucho y sí que es cierto que, pues yo qué sé, el Estado, de una manera también paternalista, quiere enseñar a sus ciudadanos X conocimiento en concreto para que no sean unos analfabetos. Bien. Sí. Pero la visión que hay detrás de eso, lo que hay detrás de la educación estatal, independientemente de que nos quieran enseñar a escribir y a leer. Si estás disfrutando del podcast, no olvides suscribirte y darle al like.
Tu apoyo es clave para que podamos seguir creando contenido que inspire el pensamiento crítico y la autonomía personal. También queremos conectar contigo en las redes sociales. Puedes encontrar todos nuestros perfiles en la caja de descripción del programa. Nos encantaría recibir tus comentarios, opiniones y sugerencias. Únete a nuestra comunidad y sigamos rompiendo cadenas juntos. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. Tu participación nos ayuda a mejorar y a seguir ofreciendo contenido de calidad. Que ojo, como si la gente no hubiera aprendido a escribir y a leer antes de la educación estatal. Exacto. Lo que nos quiere enseñar de verdad es a ser estatistas. Sin más o menos, pero estatistas y tener la visión del Estado. Y evidentemente, la educación pública, como todo lo público, no es aséptico, es decir, no es objetivo, no es neutral. Pensamos que el Estado es neutral y que tiene una visión de que nos va a enseñar X cosas porque son necesarias para nuestro bien. Pero el Estado lo conforman personas. Personas que tienen unas ideologías, unas motivaciones y unos... unas motivaciones concretas para con nosotros. Unos incentivos, al final. Eso es. Entonces, el mayor ejemplo que tenemos es que cuando llega un gobierno, lo primero que hace es cambiar la ley de educación. Y ahí está la LOMLOE, no sé, que ya se van a inventar unos nombres de que parecen dioses africanos. Y lo primero que hace un gobierno es cambiar la ley de educación para sus propios intereses. Y evidentemente que exista la educación pública y el Estado esté interviniendo en la educación pública crea unos incentivos perversos para los ciudadanos, claro. Y encorseta mucho lo que pueden dar los propios profesores. Los profesores, aunque sea la educación privada, claro, hablamos, no, es que puedes subir a la educación privada. La educación privada también está tremendamente intervenida. Sí. Y por eso los principales perjudicados de los servicios públicos suelen ser los pobres, porque los ricos pueden huir de eso. Y solo tienes que ver que de todo el mundo que tiene un céntimo más, tiene un seguro de médico privado y lleva a su hijo a un colegio privado. Sí. Todo el mundo que tiene un poco más de dinero y que se puede permitir eso, lo hace. Entonces, tenemos que decir, ¿y por qué lo hace? Si el Estado me puede dar gratis, que eso es otra falacia, que bueno, pues es que ya, en fin, me puede dar esos servicios gratis, ¿no? Claro, claro. Y evidentemente, aunque te vayas a un colegio privado, los planes de estudio son los mismos. Y los libros con los que tienes que estudiar o los que te dan para elegir son los mismos. O sea, yo no, si voy a dar clase de economía, no puedo llevar el dinero de dinero, crédito y ciclos bancarios de Huerta de Soto. Van a decir, claro. ¿a dónde vas? Me tienes que decir este o este. Claro. Entonces, eso evidentemente encorseta muchísimo y sobre todo la elección de un colegio, porque si yo quiero llevar a mi hijo, imaginamos que hay un mundo completamente privatizado de educación, en los colegios se especializarían muchísimo en lo que enseñar. Habría colegios tremendamente católicos, habría colegios laicos, habría colegios para gente musulmana y todo el mundo elegiría qué colegio cree que es mejor para sus hijos. Yo, si hubiera un colegio pues con la visión austríaca de economía, pues llevaría a mi hijo a ese colegio. Claro. Pero eso es adoctrinar. Bueno, es que la palabra adoctrinar está muy mal vista, pero en realidad tampoco es tan malo. Adoctrinar es enseñar. Lo que está malo es adoctrinar lo que a mí me parece mal. Claro. O sea, yo a mi hijo lo adoctrinaré en el sentido, oye, yo te voy a dar estas lecturas, que puedes leer o no. Pero si yo te doy estas lecturas y luego mi hijo me pide más lecturas de, yo qué sé, la Escuela Austríaca de Economía, ¿estoy adoctrinando a mi hijo? Pues si quieres verlo con esa palabra, bien, pero en realidad estoy enseñando a mi hijo. Lo que pasa es que me va a parecer muy mal que enseñan a mi hijo cosas que yo creo que están mal. Es decir, me va a parecer mal que enseñan a mi hijo, yo qué sé, imaginamos un caso extremo de que matar está mal. Claro. Pues yo no adoctrinaré a mi hijo, enseñaré a mi hijo en que o sea, que matar está bien, perdón. Sí, sí. Imaginé que ibas por ahí. Enseñaré a mi hijo y adoctrinar a mi hijo, si quieres, en decir que matar, pues, evidentemente está mal de manera objetiva. Claro, claro, obviamente. Sí, sí. Claro, además, yo que este año he pasado por las Hespérides y nos contaron, bueno, estábamos varios, ¿no? Un poco la cantidad de cosas que tienes que tener en tu universidad para poder llamarla universidad y que a lo mejor
Tú lo único que esperas con esa universidad es simplemente tener un título homologado para que te permita otras muchas cosas, por ejemplo, que los alumnos pueden acceder a másteres más adelante, cosas así, pero que Mm, tiene que estar homologado para el Estado. mm, Y que tú quieres que se nombre universidad. Pues bueno, claro, tú montas una universidad y claro, pues imagínate, Rayo está ahí, toda esta gente, y dice, bueno, pues quiero montar una universidad especializada en economía. Pues no puedes. mm, Tienes que tener un mínimo de carreras con un mínimo de materias, de un arco de materias eh, tal que es que no tiene, dices, ya, pero a ver, si a lo mejor con 2 carreras, una de economía y otra de finanzas o ADE o la que sea, yo sí. tenía montada ya mi universidad. No necesito tener 9 asignaturas que me estás Mm, obligando a eso. Como tú dices, no, te encorseto de no, tiene que ser así, ya tengo que contratar a más gente, tengo que hacer más caro a las matrículas, tengo que, sí, sí. además te obligan a pasar, pues yo qué sé, tener foros de discusión, tener esto, tener lo otro, y al final no es que la universidad adquiera valor por su nivel de enseñanza, sino tiene valor por los profesores, porque más o menos sabes quiénes son, y por el resto, nada más. Es igual que las Mm, demás. Te vas a una escuela de economía y te vas a otra escuela de economía y más o menos va a ser lo mismo. No tienes mm. mucho que tal. Al final, lo que te encuentras es que los títulos tienen más o menos validez dependiendo si tienen el sello del Estado o no. Sí, Porque te encuentras que, pues, o sea, siempre, evidentemente, hay universidades más prestigiosas que otras, aun siendo públicas, ¿no? Pero sí que es cierto que, yo qué sé, me puedo sacar un curso de economía en una escuela de negocios que no esté homologada por el Estado, o yo qué sé, viendo cursos de economía de Rayo. sí. Y aprender infinitamente más que cualquier tipo de persona que ha estudiado en la universidad pública y tener un Hmm, título que ponga, oye, pues Juan ha pasado, tal, no sé qué, pero como no tienes sello del Estado, claro. a ojos del Estado no eres No vale nadie. para nada. Y no eres nadie a ojos del Estado, no eres nadie literalmente, Claro. hoy por hoy. Hmm. Y No por lo eres tanto, profesor, no puedes ser profesor a pesar de que tal. Exacto. ujú. Ujú. Y es un poco liada. Bueno, y hablando así de títulos, claro. Huerta de Soto, ¿cómo es el máster de Huerta de Soto? Todos hemos visto las clases que Pues sí, grabó Villanueva y no sé si es una cosa parecida. es más, y lo digo aquí, no sé si en primicia, pero Hmm. casi. Grabó Villanueva y yo he vuelto a grabar. Ah, tú has vuelto a grabar. Sí. Ah, vale. Claro, además ahora cuando Milei ha ganado la selección, entonces claro, tú has sido el que... Yo he vuelto a grabar el curso entero de Huerta de Soto Hmm. y lo subiremos en el canal del Juan de Mariana próximamente. Ah, qué Sí, maravilla. Qué sí, maravilla. sí. Entonces, a ver, el máster de Huerta, pues si lo has visto, bueno, imagino que prácticamente todo el mundo lo ha visto, aunque sea un par de clases o un par de minutos, ¿no? Sí. Em, pero es incluso mejor en persona. Es decir, Ajá. las clases de Huerta ves a un profesor que realmente es vocacional, pero a unos niveles que yo no he visto en mi vida. Es Hmm. decir, un señor con ese patrimonio, Sí. con toda la vida hecha, con su edad, que tiene 67 años, Sí, te iba a decir que esté, justo. que esté en una universidad pública enseñando a chavales que la mayoría de ellos ni siquiera están allí porque quieren, sino porque es un profesor que les ha tocado. Sí. Pero que está enseñando a chavales a aprender economía con esa intensidad, con esa emoción, que entra a clase que parece el más joven de todos, que Sí, entra ¿no? gritando, moviéndose, y dices, joder, dices, ojalá fueran, no te digo todos los profesores, Hmm. pero un 10%, un 20% de los profesores de la universidad, si fueran como Jesús Huerta de Soto, independientemente de lo que enseñen, Sí. y de la ideología que tengan, pero solo el Hmm. hecho de lo vocacional que tiene Jesús es una pasada. Te Y ayuda a aprende. centrarte, entiendo, en clase, ¿no? Yo, por lo Es que, que he visto, claro, digo, que joder, es que me veo la clase y eso que no, ni voy a sacarme el título, ¿sabes? Ni siquiera me va a preguntar. lo entiendas o no lo entiendas, Hmm. te guste lo que esté dando o no, tú te quedas por el show. Y claro, Hmm. aunque una persona que no le guste la economía, como hay muchos porque dan, la primera mitad del curso da a gente de comunicación y audiovisual, y Sí. la segunda a personas creo que era ADE, Administración de Empresas. Ujú. Y muchos habrá ahí que no les gusta la economía, pero les ha tocado. Joder, yo pensaría, y, joder, habéis tenido la suerte de que os haya tocado de manera aleatoria Jesús Huerta de Soto y no estás aprovechando, pero bueno, eso ya es Sí. otra cosa, ¿no? Pero Hmm. hay mucha gente que no le gusta la economía y que simplemente por el hecho de estar fijado
en el profesor y por sus aspavientos, por cómo explica, por las cosas que dice, por cómo lo dice, aunque sea por algo se te va en tu subconsciente, ¿no? Y como bien dice él, estoy sembrando las semillas dentro de vuestro cerebro que dentro de unos años germinarán, ¿no? Claro, Y, claro, claro. Qué guay. Hombre, la verdad que es un tío, llama la atención. La verdad que es, le ves en la clase y dices, joder, dices, hombre, al principio le ves y dices, es como demasiado, ¿no? Eufórico. Pero luego, cuando vas entrando en el rollo, parece que dices, bueno, pues ya. Aparte sí, tiene no, esa cosa que yo no lo he visto nunca, que es que lees por adelantado, que generalmente yo no lo he visto y me parece muy sí, buena o forma. sea, las clases de Huerta de Soto, él nos da un programa con todas las Ujú, clases de todo el año. Es decir, ujú, pues el martes 23 de marzo vamos a dar la ley de rendimientos decrecientes. ajá, Y ese día pues te da unas lecturas que tú tienes que hacer. claro. Entonces, para este día tienes que leer, o tienes que leer, o tienes que tener leído Mm, las páginas de tal a tal de la acción humana, o del libro de Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. ujú, Y nos lo vamos leyendo. O sea, sí que es cierto que es muy difícil mantener el nivel, porque hay que leer muchísimo, sí. pero aunque hayas acabado el máster, aún así te lo lees después. Y yo creo que eso es lo más valioso del máster. Fíjate lo que te digo, Mm, la cantidad de lecturas que haces y sobre todo las lecturas correctas ujú. que te muestra Jesús. Entonces, si te has leído todo lo que te dice el máster, una vez acabes el propio curso, habrás aprendido una cantidad de economía brutal. Claro, Mm, eso está. Entonces, recomendamos a todo el mundo que cuando por acabe su supuesto, carrera, ¿no? Sí, se por pase por supuesto. el máster de Huerta de Soto. Sí. Además, o sea, yo vengo de historia y no, yo las matemáticas y yo no nos llevamos nada bien. Ajá. Y claro, es economía austriaca, no utiliza las matemáticas. Y cualquier persona de cualquier disciplina se puede acercar a ese máster, ¿eh? Es decir, había sí muchos economistas, pero había gente de derecho, Mm, había pues, gente de cualquier disciplina, de ADE, informáticos, es decir, que se acerca muchísima gente y eso en realidad es una cosa que lo enriquece mucho, que haya claro. muchas disciplinas, porque luego los debates, pues cada uno pone Mm, su punto, dependiendo de la disciplina que haya estudiado, y se enriquece el debate muchísimo, claro. claro, obviamente. Bueno, y tú, entiende que lo digo como, con cariño, como asquerosamente joven, eh, como, como ves el hecho este del tema de la tecnología llegando a las clases, Ujú. ChatGPT, todas estas cosas, ¿tú cómo lo has ido enfocando? ¿Lo has usado? Yo lo he usado, ¿eh? Este año uso ChatGPT porque, bueno, Mi- me ayuda y mola, la verdad que. yo cuando fue la novedad y salió, lo utilicé, pero para trastear, simplemente por Mm, curiosidad, para ver lo que era, ¿no? ujú, Y tampoco me pareció algo tan revolucionario como la gente lo está pintando. mm, Porque al final no deja de ser como un buscador de Google tremendamente potente, muy, muy eficaz y eficiente en lo que quieres que encuentre. sí. Por lo menos la versión que yo probé, que seguramente haya versiones mucho más mejoradas y Mm, tal, ¿no? Pero yo, en lo que es la carrera o el máster, no lo he utilizado para nada. O sea, yo conozco a gente que ha hecho trabajos con el ChatGPT, mm. incluso gente que ha hecho TFGs, trabajos fin de grado con el TFG, o sea, con el ChatGPT. GPT. Ujú. Y, pero a mí es una cosa que, o sea, sí es cierto que la tecnología, te guste o no, va a llegar. Entonces, no, es que la tecnología no me gusta. Ya, pero la inteligencia artificial, te guste más o menos, va a llegar a la educación. Ujú, Y la cuestión es cómo nos adaptamos a eso, porque va a llegar. ujú. Hay gente que no le gustaban los teléfonos móviles, o las tablets o los ordenadores, pero llegaron y llegarán y Claro. tenemos que adaptarnos a ello, o las redes sociales. Mm, Y evidentemente el chat GPT, inteligencia artificial, llegará a la educación, para bien o para mal. Todavía es muy, muy pronto para dar una sí. opinión. Sí que es cierto que es una herramienta que bien utilizada puede dar muchas ventajas, pero también es muy peligroso porque hay gente, evidentemente, que si tú vas a hacer, por ejemplo, un TFG, y te vas a encontrar con que, pues, que no te va a dar, 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 que
con inteligencia artificial, el hecho ya de hacer el TFG leyendo tú, poniendo las citas, escribiendo tú, se pierde. Entonces, Claro. a mí me da mucho miedo que herramientas como ChatGPT hagan que las personas dejen de leer y de escribir, ambas. Porque yo creo que la educación es eso, leer y escribir. Y pienso que el ChatGPT, si bien puede ser una herramienta muy útil para hacer nuestros trabajos, sobre todo para ahorrarnos tiempo. La tecnología, Claro. sobre todo, lo que nos ayuda es ahorrarnos tiempo, que es lo más valioso, insisto. Pero claro, si nos ahorra tiempo a cambio de que dejemos de aprender a escribir o de aprender a leer, no sé hasta qué punto merece la pena. Pero insisto que todavía es demasiado pronto para dar una opinión. Claro. Yo he visto gente que yo lo iba a hacer, no llegué a hacerlo todavía, pero seguramente lo acabaría haciendo, creando GPTs propios de los propios profesores. O sea, como te dan ya toda la materia, todo eso lo metes en un GPT personalizado, yo qué sé, contabilidad, pues sea X, y me acaba haciendo las cosas y me acaba solventando dudas muy puntuales, obviamente, y siempre hay que tener un poquito de eso, a lo mejor está alucinando, porque quien no lo sepa, el GPT a veces alucina y dice respuestas totalmente Sí, no, inventadas. dice barbaridades, sí. Claro, Claro. sí, a veces se le va la olla total y absolutamente, pero bueno, sí, más o menos van Vamos a definiendo eso perdonar, que... vamos a perdonar. Sí, pero bueno, yo También es cuando... cierto que, por ejemplo, una de las herramientas, o sea, una de las cosas que yo creo que ayuda mucho ChatGPT es, yo tengo muchos amigos informáticos que hacen programación Sí, escribir y código y demás. eso es. Y me dicen, cuando estoy escribiendo código y hay un fallo, claro, yo no programo, pero alguna vez lo he hecho y un paréntesis mal puesto y una coma y un Sí, punto te descuadra todo el percal. Y entonces me dicen, si lo busco con ChatGPT me ahorro horas de tiempo. sí. Entonces, lo veo una herramienta brutal para eso, por ejemplo. Claro, para esas cosas está espectacular, la verdad que está espectacular. Una cosa que bueno, que te iba a decir también con respecto a esto de ChatGPT, cuando hablé con Alberto Garín, Sí. él me dijo, a lo mejor lo que se va a volver es más al tú a tú, ¿no? Del profesor con el alumno. Porque yo creo que es imposible evitar que la gente vaya usando GPT, y GPT obviamente va a ir mejorando y mejorando y mejorando. Ya incluso bases de datos con IA vinculados a GPT, que tú buscas algo y directamente te lleva a informes y a estudios hechos, tal, con respecto a ese tema. Entonces, pues obviamente ganas mucho. A lo mejor la educación necesita cambiar un poco y volver a eso del hablar con el profesor, los exámenes no tan así, a lo mejor. Y yo es que creo que nunca debió de haberse abandonado aquello. Claro, seguramente. Es decir, a los estudiantes hoy en día les da mucho miedo hablar con los profesores. Sí. Los ven como... Sí, es cierto que... Yo soy uno de esos, tengo que decir. No, pero es que es normal. Sí es cierto que yo creo que hay que mantener unas jerarquías. Es decir, sí, claro. el profesor siempre está, y debes tenerlo presente, siempre está por encima de ti en el aula. Siempre. Exacto. Yo soy de los que piensan que deberían tratarlo siempre de usted. Sí. Pero eso es una cuestión personal. Pero sí que es cierto que parece como que acercarte al profesor, si bien tienes que mantener una jerarquía, esa jerarquía no dice que no puedas hablar con él. O que no puedas preguntarle cosas. O que no puedas tener un trato más personal fuera del aula, ¿no? Entonces sí que es cierto que como bien dice Garín, puede atraernos más a ese trato personal de alumno-profesor, que igual sí que se ha abandonado. No sé muy bien por qué, de todas maneras. Pero sí que evidentemente habría que volver porque es tremendamente beneficioso tanto para el alumno como para el profesor. Claro. Una pregunta que también hago siempre, que eres, insisto, con cariño, asquerosamente joven, es que esto ya cada uno, la gente va respondiendo distinto según, obviamente, su experiencia. Pero trabajar antes de entrar a la universidad, ¿tú cómo lo ves? Es una buena pregunta. Yo tengo
algunos amigos míos en la carrera trabajaban a la vez que estudiaban. Y no sé, o sea, sí que es cierto que hay gente que lo tiene que hacer por necesidad. Sí. Entonces esa variable está ahí. Es decir, si Para no pagarse el piso y estas cosas, es obviamente. decir, pues si tienes que, o no incluso para pagarse el piso, hay gente que tiene muy pocos recursos Claro. y que tiene que ayudar a su familia económicamente y que tiene que trabajar. Exacto. Y esa gente que lo hace a la vez, pues son unos auténticos héroes, ¿no? Ujú. Y esa variable está ahí. Sí que es cierto que luego hay gente que es muy organizada y trabaja y estudia a la vez en la carrera. Yo no lo hice, pero por una mera cuestión de que, uno, no tenía necesidad tampoco, porque vivía con mis padres, y segundo, tampoco tenía necesidad de dinero inmediato. Y que me quería dedicar única y exclusivamente al estudio, esos 4 años, ¿no? Sí. Luego sí que es cierto que en el máster sí que he trabajado a la vez en el instituto. Entonces, compaginar estudio y trabajo, sí que es cierto que tienes que ser una persona muy organizada. Y yo en ese caso sí que lo soy. De las pocas cosas buenas que tengo es que soy bastante organizado y trabajador, ¿no? Pero yo creo que los jóvenes tienen que empezar a trabajar cuanto antes mejor. Por una mera cuestión de que aprendes muchas más cosas trabajando que en ocasiones estudiando en la universidad. Aunque solo sea organización, cómo es la vida adulta, Sí. de pagar facturas, de hacer la declaración de la renta, de si eres autónomo como yo y eres un fracasado completo en la vida, tienes que pagar el IVA trimestral, cosas de esas, ¿no? O sea, un esclavo todavía más del Estado, como son Sí. los autónomos. Pero yo creo que es una decisión personal que tiene que tomar cada persona dependiendo de sus circunstancias. Sí que es cierto que hay gente que trabaja y estudia a la vez en la carrera y saca la carrera y saca el trabajo y tiene muchísimo mérito. Pero yo respetaría igual las personas que quieren únicamente estudiar y centrarse en el estudio, sacar un buen expediente académico para después tener un mejor futuro. Eso depende de las valoraciones personales que tú tengas como individuo. Y luego también respeto profundamente a la gente que no va a la universidad y únicamente y exclusivamente quiere dedicarse a trabajar de lo que sea. Porque no todo el mundo está hecho para la universidad y no es obligatorio estar hecho para la universidad. Y no todo el mundo tiene la capacidad para estudiar una carrera. Y ya está. Y no, Sí, pasa, aparte, y no eres más o menos porque a los 20 años te pongas a trabajar de albañil con tu padre porque trabaja de eso. Y no estudies una carrera de marketing o finanzas personales y sí, comercio o internacional. arquitectura directamente, sí. O arquitectura, me da igual. Claro. Es igualmente válido y se merece el mismo respeto, por supuesto. Claro, sí, no, yo también coincido al final en el conjunto de lo que es la sociedad. Está bien que haya gente de todo y hay muchísima gente que le ha ido muy bien, no ha estudiado. El gran ejemplo, yo creo, siempre en esto es Amancio Ortega. Total. No necesitó estudiar absolutamente nada. Supo lo que tenía que hacer y se rodeó de la gente adecuada para hacer las cosas y ya está. Y esa gente sí que había estudiado seguramente. Pero bueno, él era el empresario base, digamos. Bueno, para ir así ya terminando, ¿tú fuiste a la Cena de la Libertad? No es que solo fui, sino que además lo organicé. ¡Ay, sí! Ah, pues qué bien. Oye, pues felicitaciones, porque fueron unos cuantos días esperides y les gustó mucho. Yo no solo, con todo el equipo del instituto, pero Sí. sí que pues estuvimos, pues llevó un trabajo de 5 meses organizar esa cena. Una cosa que dura, no sé, de 8:30 a 12, 3, 4 horas como mucho. Sí. Te pegas 5 meses trabajando. Ajá. Pero el resultado yo creo que fue espectacular. Y mereció muchísimo la pena. Yo creo que de las cosas, si no la cosa más gratificante que he hecho en mi corta vida. No, pues muy bien. Además, la retransmisión en directo de Visual Politics del evento, que creo que estuvo muy bien el tema de contar con ellos, la verdad. Sí, porque, joder, además, es una comunidad brutal. Yo creo que es el canal de economía en habla hispana liberal más grande que existe. Y estuvo muy bien, pues, entrevistando a gente en directo.
pusieron vídeos al final también que nos mandaron la comunidad del instituto de encomio a Milei. O sea, la verdad es que estuvo muy bien la cobertura, sí. Sí, yo lo estuve viendo. Además, tenían ellos en el chat, tenía mogollón de haters por ahí. Había mogollón claro, de... eso es evidente. Bueno, no, pero muy bien. Los haters los tuvimos incluso en la puerta. ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Sí? Se armó bastante, sí. Oh, qué guay. Horas antes ya había una multitud de gente enorme que estaba esperando a ver a Milei. Claro. Y justo el momento en el que entró justo Huerta de Soto, sí. Una de estas feministas que se quitan la ropa y se quedan en pelotas, pues 3 o 4 se pusieron delante y ponían en el cuerpo la cena de los fascistas y se pusieron a hacer la berrea correspondiente. Y luego ya la policía la retiró, pero sí, tuvimos fans. Vamos, no os aburristeis. No, porque va. Esta cena no haciendo tiempo a prácticamente nada, sí. Qué guay. Y lo ha hecho alguna gente, y a mí me parece, yo que me he escuchado por los 4, 5, 6 speeches de Huerta de Soto que hay por ahí, los más míticos, ¿no? De dioses libertarios, estas cosas. A mí sí que me lo pareció posiblemente el mejor discurso que ha hecho Huerta de Soto. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es el discurso más esperanzador que ha hecho. Porque si te das cuenta, los discursos de Huerta de Soto, que es un comunicador brutal, pero son siempre, y ojo, que está bien, quejándose del Estado. Sí. En sentido negativo de estamos muy mal y hay mucha burocracia y tal. Pero el discurso que dio en la Cena de la Libertad fue de sueño con un mundo en el que no exista el Estado. Y la gran esperanza que tenemos hoy en día es Javier Milei. Entonces fue un discurso, fue brutal. Y luego cuando acabó, además le regaló un cuadro enorme. Sí, es verdad. Eso fue brutal. Y el propio Milei pues se rompía a llorar, pero como un niño pequeño, y se abrazaron los dos. Fue un momento súper emotivo para... Casi lloré yo, que estaba viendo al Milei, lloré yo. Dije yo, joder, qué grande. Un momento muy, muy, muy emotivo, sí. Joder, pues mi más sincera enhorabuena. Fue la verdad que un acto guay. Aparte... Joder, Milei, que es el momento perfecto para haberle llevado a esa hora mismo. Claro. O sea, triunfe o no, a Milei no se le dio el premio por ser presidente de la República Argentina, sino por todo lo que ha hecho antes. Y eso lo dijo muy bien Ricardo Rojas en su encomio. Dijo, a Milei no se le da el premio por ser un político que ha llegado a la política y ha llegado a ser presidente de la República Argentina. No. A Milei se le ha dado el premio porque ha conseguido que la palabra narcocapitalista esté en los medios de comunicación. Y que coño, que Jesús Huerta de Soto salga en La Sexta, en prime time. Sí. Joder. Sí, es que... Solo con esto ya le debemos todo. Le debemos todo. O sea, la gente ahora se está poniendo a buscar a ver qué es esto del Instituto Juan de Mariana, esto de anarcocapitalismo, qué es. Claro. Solo con eso, que nos había costado muchísimo, joder, ya se merece todo. Sí, maravilloso. Además, el instituto que tiene ya... ¿Cuántos años tiene ya? 10, pues 15, 20... El año que viene hacemos 20. 20, pues joder. 20, que ha pasado gente de lo más top que hoy en día cualquiera puede conocer. Llámese Rayo, llámese Villanueva, llámese quien sea. Ha pasado por ahí, que no ha hecho un discurso o un coloquio en un momento dado, o ha ido a exponer lo que sea, los grandes debates de Rayo con Bastos, yo que sé, hay un mogollón de vídeos. Y hay joyas. Hay joyas joyísimas, la verdad. La verdad que mola muchísimo. Y es una alegría, ¿no? Que esto... Bueno, España es más zurda que otra cosa, pero... pero tenemos esperanza exacto, en el otro lado del Atlántico. Exacto, pero bueno, lo de la educación, que es lo que más o menos nos compete, con sitios como el Juan de Mariana, donde la gente puede entrar en su página web, puede ver todo lo que hay, su canal de YouTube, que tiene ahí un recorrido de vídeos y de programas espectaculares, que yo tengo que decirlo, que tengo otro podcast y cojo cosas de Juan de Mariana y me las copio, pirateo total y absolutamente. No queremos de la propiedad intelectual, adelante. Ya, aparte de por eso, son grandes lecciones que yo digo, mira, si tengo que pagar una multa por esto, pues sea por esto que no por otras cosas, ¿sabes? La verdad que sí. Y bueno, la verdad que sí, nada. Por supuesto, que además
las Hespérides y Juan de Mariana está ahí como medio, son medio primos. Sí, Y desde luego luego. la Francisco Marroquín también, donde está Garín, por ejemplo, Ujú, que también tiene hecho por ahí speeches, ujú. pues muy guay, pues muy guay. Pues no mucho más, Juan. La verdad que ha sido, ha sido un verdadero placer Igualmente, Mario. el tenerte aquí, tío. Bueno, te dejo un minutito más si quieres decir alguna última cosa, última reflexión, lo que sea. Bueno, yo voy a seguir un poco la línea de Huerta de Soto, de que Mm, independientemente de que sea un momento difícil para la libertad, por lo menos en Europa, tanto ujú. por un lado como por el otro, estamos en un momento en el que parece que las fuerzas del mal se cierren sobre nosotros. Sí. Siempre, y yo que soy muy fan del Señor de los Anillos, siempre yo tendré la esperanza de que a la primera luz del alba surja nuestro Gandalf con la caballería de Rohan, ¿no? Sí. Y yo creo que ser liberal es ser optimista, porque es creer en la acción humana y creer en la bondad del ser humano, ¿no? Y creo que si creemos en eso, pues tenemos muchísimo ganado. Y entonces un liberal o un libertario tiene que ser siempre y ante todo optimista y seguro que la libertad y las ideas de la libertad, más o menos pronto, pero triunfarán, estoy seguro. Dios te escuche, la verdad. La verdad que sí. Pues nada, ya hemos llegado al final del episodio de hoy de Rompiendo Cadenas. Muchas gracias al escuchante, a quien nos esté viendo, por regalarnos estos minutitos. Como siempre, en la caja de descripción pues vais a tener enlaces a todo, tanto a temas del programa como a los enlaces para poder seguir a Juan. Y nada, yo soy Mario, ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros, insisto, y espero que sigáis aprendiendo cada día. Un saludo, hasta la próxima. Chao, chao.